La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Cuánto me alegro de estar contigo. Cuánto me alegro de saludarte. Estamos hoy a viernes 5 de enero. El Evangelio es de San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Vamos a hablar hoy del misterio de Cristo, del misterio de nosotros mismos y de cómo entrar en estos misterios. Uno de tus grandes deseos al comenzar el año tiene que ser entrar más adentro en el misterio. Que en este año que estoy comenzando, entre más adentro en el misterio. Escucha con mucha atención las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret». Natanael le replicó: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?». Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores». Y añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Si uno medita un poco las palabras del Santo Evangelio, te das cuenta de que en Jesús de Nazaret hay un gran misterio, un enorme misterio.
un profundo misterio. Por ejemplo, fíjate en el Evangelio de hoy. Natanael va a Jesús y va incrédulo. Cuando Felipe le propone, cuando Felipe le dice, hemos encontrado al Mesías, Natanael le responde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea que Natanael está incrédulo. Después llega donde Jesús. Y Jesús dice, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Y Natanael le replica, ¿de qué me conoces? Como diciendo, pero ¿por qué dices eso de mí si no me conoces de nada? Es decir, da la sensación de que Natanael sigue incrédulo, sigue como en mal tono. Y Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No sabemos bien qué es lo que ocurrió debajo de aquella higuera. ¿Qué le pasó allí a Natanael? No lo sabemos, pero sabemos que cuando Jesús le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso significó algo muy grande y muy fuerte para Natanael. Hasta el punto de que su cambio es de 180 grados, total, porque responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. De estar incrédulo, de estar como en una actitud desagradable, pasa a decir, tú eres el Hijo de Dios. Es decir, allí ocurrió un gran misterio. Debajo de la higuera ocurrió un misterio. Las palabras de Jesús a Natanael son un misterio que a Natanael le cambia totalmente el corazón. Este es un ejemplo de los 1000 ejemplos que puedes encontrar en el Santo Evangelio en los que se ve que Jesús es un inmenso misterio, un maravilloso misterio. De esto habla San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual B,
canción 37, número 4. Fíjate qué preciosidad. Bueno, números 3 y 4, mejor dicho. Porque así como las cavernas son profundas y de muchos senos, así cada misterio de los que hay en Cristo es profundísimo en sabiduría y tiene muchos senos de juicios suyos ocultos, de predestinación y presciencia de los hijos de los hombres. Por lo cual dice luego que están bien escondidas, tanto que, por más misterios y maravillas que han descubierto los santos doctores y entendido las santas almas en este estado de vida, es decir, en el estado de vida del matrimonio espiritual, de la unión plena con Dios, por más misterios y maravillas que han descubierto en este estado de vida, les quedó todo lo más por decir y aún por entender. Y así hay mucho que ahondar en Cristo. Y así hay mucho que ahondar en Cristo. Porque es como una abundante mina de muchos senos de tesoros, que por más que ahonden, nunca les hallan fin ni término. Antes van en cada seno hallando nuevas venas de nuevas riquezas acá y allá. Que por eso dijo San Pablo del mismo Cristo, diciendo: en Cristo moran todos los tesoros y sabiduría escondidos. Este es el inmenso y profundísimo misterio de Cristo. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes número 22, dice: realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. O sea, que no solo Cristo es un gran misterio, sino que también tú, querida alma contemplativa, eres un gran misterio. Dentro de cada ser humano hay un gran misterio. Y una de las misiones de nuestra vida es descubrir nuestro propio misterio, comprender nuestro propio misterio. ¿Cómo descubrir tu propio misterio? ¿Cómo comprenderte a ti mismo? El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Para comprenderte a ti mismo, tienes que comprender a Cristo. Ese es el secreto. Pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo el Señor. Cristo, el nuevo Adán,
en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. ¿Cómo se conoce el hombre a sí mismo y su misterio? Conociendo el misterio del Padre y de su amor. ¿Quieres comprenderte a ti mismo? Pues busca al Padre, comprende su amor, que te lo hará comprender Cristo, y entonces te comprenderás a ti mismo. Y ahora nos queda una cosa muy importante por decir, y nos la va a decir Santa Teresa de Jesús en el libro de las Moradas, en las Moradas Primeras, capítulo primero, número 7. Y dice así: porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración. La puerta para entrar en este castillo es la oración. ¿Quieres entrar en el misterio de Cristo? La puerta es la oración. ¿Quieres entrar en el misterio del Padre y de su amor? La puerta es la oración. ¿Quieres entrar en tu propio misterio? La puerta es conocer al Padre y su amor en la oración. Por lo tanto, uno de tus grandes deseos en este año que comienza, querida alma contemplativa, tiene que ser entrar más adentro en tu vida de oración. Profundizar más en tu oración, en el encuentro con Dios. Pídeselo a María. Que ella te bendiga y que el Señor te bendiga.